Wang Chaohong es soltero y tiene 34 años. Como muchos jóvenes chinos mayores de 25, sufre una gran presión familiar por encontrar pareja. Es militar y sus horarios no le permiten conocer a mujeres. Por eso ha venido a uno de los llamados mercados del amor de Pekín. Su madre le acompaña. Esta empresa lleva 3 años dedicándose a buscar pareja a gente como Wang. Son jóvenes, sanos y preparados, pero muchos se enfrentan a un futuro en soledad. La política del hijo único en China, que favorecía a los varones, ha provocado un desequilibrio de género. 24 millones de hombres en edad de casarse no encontrarán pareja, según la Academia China de Ciencias Sociales. En un país donde tradicionalmente las familias o incluso el partido ha concertado los matrimonios, la idea de poner en manos de profesionales la búsqueda de pareja se percibe con mucha naturalidad. Para inscribirse en este mercado del amor solo hay que traer un documento de identidad y varias fotos. Cuesta 20 yuanes, menos de $3, mientras que otros agentes casamenteros cobran unos 40. Por eso este lugar se ha convertido en el preferido de los jóvenes. Ellos buscan sobre todo mujeres guapas y altas. Ellas, hombres atractivos, con casa propia y un buen sueldo. 所以说，如果说难呢，它并不是难，是就这种传统情况造成一种很多因素，我们去，过去中国一些古老传统下来呢，虽然我们现在接受很多新鲜事物，但是也在左右我们的思想，所以造成我们呀，不是很容易碰到自己心仪的另一半。A menudo las condiciones de los hijos no coinciden del todo con las de sus padres. 我总是人品是最重要的，好好过日子。中国人叫人品好，好好过日子。哎，我主要是当然也不要很难看，因为我儿子长得挺好看吧。条件有房有车，条件什么都不错。Según la tradición china, antes del matrimonio hay que tener una casa propia, algo complicado en estos tiempos, ya que los precios de los pisos llevan meses disparados. Sin una vivienda, las opciones, sobre todo las de los hombres, se reducen. 我想中国人，东方人嘛，毕竟传统观念会多一些，觉得到了这个年龄应该是该成家了，成家就是结婚。只能说像大海捞针那样也比较难，但是要有个机会我们要出击啊。因为像我们现在是年龄已经摆在这里，我们不是年轻的花季少女，所以呢要主动出击。我哪知道他什么？ Internet en China ha revolucionado el mercado del amor. Gracias a la red, los solteros consiguen ahorrar tiempo, rellenan sus perfiles para encontrar media naranja y pueden concertar varias citas a la vez. Para los mayores, que tradicionalmente acudían a los parques con la foto de sus hijos y nietos para buscarles pareja, esto también supone una revolución. 像郭富城，这个像郭富城长得蛮帅的，香港的一个明星，这个我蛮喜欢的。1979年，年龄比我小好多岁，但是那其他的，这个又太胖了，太胖了吗？对。 Los llamados mercados del amor están teniendo cada vez más éxito en China, un país preocupado por el envejecimiento. En 2020 habrá casi 250 millones de mayores de 60 años, según un estudio oficial. Y a esa edad todo el mundo quiere llegar acompañado.